Gracias por venir, buenas tardes a todos, bienvenidos. No sé si alguno estuvo ayer que hablamos un poquito de ciencia, que vamos a seguir hablando de ciencia, que curiosamente tiene bastante que ver con los libros, porque las cosas que yo les cuento, muchas están en libros, que si después a alguno le interesa, podemos charlar al respecto. Pero no vamos a hablar de cualquier ciencia en este rato, vamos a hablar de la ciencia de nosotros mismos, o sea, de lo que tenemos acá dentro. Porque en cierta forma somos nuestro cerebro, somos un poco lo que hace el cerebro, lo que siente, lo que recuerda, lo que decide. O puede ser que estemos guardados acá dentro, somos más que eso, pero en parte también lo somos. No es una charla de ciencia, yo voy a interactuar bastante con ustedes y necesito conocerlos, necesito saber un poco qué tipo de público colombiano, bogotano tenemos, y si es de ciencia no puedo conocerlos sino a través de experimentos. Así que vamos a empezar con un primer experimento. No se asusten, nadie va a tener que bailar, ni saltar, ni nada, ¿sí? El primer experimento es muy sencillo. No sé si alguno estuvo ayer, yo les había pedido que entrelazaran los dedos, ¿así? Les pido que lo hagan de nuevo, pero ese no es el experimento ahora, ¿eh? Entrelacen los dedos. Los que estuvieron ayer recordarán que algunos ponen el pulgar izquierdo arriba y otros el derecho, y eso es innato, pero eso no es. Ahora suban los dos dedos índices, así, ¿sí? Más o menos a la altura de los ojos, los tengo yo. Tienen que estar flojos los dedos, si están duros no funciona, ¿sí? Ahora, miren la punta de los dedos índices. No me miren a mí, miren la punta del dedo índice. Y ahora sí empieza el experimento. El experimento consiste en que yo les voy a mandar ondas cerebrosas para que los dedos se empiecen a mover solos. Que los dedos se muevan. Y ustedes no los están moviendo, los estoy moviendo yo con mi cerebro. Es tremendo, tienen que gritar de la emoción. Los dedos se acercan y no los pueden parar, no pueden parar. Lento, lento, pero se acercan. Y los muevo yo y no ustedes. Y fíjense que la nueva ustedes tanto se acercan los dedos que se tocan. ¡Chan! Fin del experimento. Bien. A ustedes no los vi, disculpen, ¿sí? Pero vi a los que estaban para acá adelante y ya los conozco. Hay tres grupos entre este público. Primer grupo, ¿sí? Yo ni había empezado a hablar y por las dudas, viste, hay cámaras, qué sé yo, no se sabe. Segundo grupo, despacito, tiqui, se acercaron, todo bien. Tercer grupo, a mí no me jode, más que ciencia, que decir, no, yo no vine para esto, vieja, vamos a ver libros. Ese grupo, bueno, después hablamos, ¿sí? Ya está, señora, muchas gracias, ya. Muchas gracias. Ese grupo de escépticos, pero eso es ciencia. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso y por ahí te pasa todos los días? La explicación de este experimento es muy sencilla. La posición relajada del dedo índice no es esta, es esta. Quiere decir que si ustedes de verdad se relajan, obviamente que los dedos se van a acercar y se van a tocar. Algo importantísimo, con este experimento pueden ser el alma de la fiesta. Horas y horas y la gente horas. Pero un poco lo que hicimos se resume en el objetivo de la ciencia. Y el objetivo de la ciencia es sencillamente este. Y ahora ustedes tienen que decir, ah, sí, claro. Mirá cómo resultaron los colombianos. Como todo el mundo sabe, esto es el oráculo de Delfos. O sea, conócete a ti mismo. Conoce por qué cuernos haces lo que haces. ¿Por qué se movieron los dedos? ¿Por qué decidís algo y después te arrepentís? ¿Por qué te gusta el helado de chocolate y no el de fresa? ¿Por qué? Y eso es hacer ciencia, entender por qué hacemos lo que hacemos. A veces es fácil, por ejemplo, porque los dedos se tocan. A veces lo que hacemos es completamente antiintuitivo. Es muy diferente a lo que pensamos y vamos a hacer un segundo experimento para mostrarles esto de que a veces lo que hacemos es muy extraño. Les voy a pedir ahora de nuevo que hagan algo, que hagan lo que va a decir aquí en la pantalla. O sea que sonrían. Esfuercen una sonrisa todos. El señor que está mirando el teléfono, que sonríame. Miren que... Esto está para el examen. Y ahora, mientras fuerzan una sonrisa, manténganla, van a hacerse una pregunta a ustedes mismos. Y la pregunta es esta. ¿No se sienten mejor cuando fuerzan una sonrisa? Miéntanme, díganme sí, sí, es maravilloso. De verdad. Ahora, experimento control. Experimento. ¿No está bueno? ¿No hay algo que les dice en el cerebro, este le está pasando bien? Vamos a guardar ese experimento un momentito, porque lo voy a complicar. Ahora lo vamos a explicar. Voy a complicar este experimento. Ahora, en lugar de sonrisa completa, voy a pedir algo un poquito más difícil. Que me hagan semisonrisa izquierda o semisonrisa derecha. Ok.
Si alguno tiene botox o cirugía, le va a costar así uno de los lados, pero nadie los mira, no se preocupen. ¿Se acuerdan? El experimento inicial era Y ahora tengo dos preguntas para ustedes. La primera es muy fácil. ¿Alguna de las dos semisonrisas, esta? Claro, es muy fácil venir con gozo por resfrío, cosa de que yo no vea si está sonriendo. Mirá. ¿Alguna de las dos semisonrisas, esta o esta, es tan buena como esta? No lo piensen, háganlo. Contra ¿Es fácil? No, obvio que no. Una más difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas, o se siente mejor que la otra? No que sea más fácil de hacer, sino que se sienta mejor. No lo piensen, háganlo esta contra esta. Si quieren recordar cómo era sentirse bien, era así. Y ahora comparamos. A ver, algunos por semisonrisa derecha, esta, que se sienta mejor, levanten la mano los de semisonrisa derecha, bien. ¿Semisonrisa izquierda? Bien, usted no. No se preocupen, nadie tiene que ir al neurólogo por esto, es perfectamente normal una u otra. Esto me parece tan extraño, es muy sencillo. Hacia el final de la charla vamos a hablar de los mitos del cerebro. Y esto tiene que ver con un mito del cerebro que todos ustedes conocen. El mito de que no tenemos un cerebro, sino dos. Un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. ¿Lo oyeron? Claro que sí, todo el mundo lo escuchó eso. La cantidad de libros que hay al respecto. Es más, tenemos un cerebro derecho, que es el creativo, y un cerebro izquierdo, que es el racional. ¿Escucharon hablar de eso, de esos dos cerebros? No es un mito, en realidad es una exageración. Y ustedes están dándole ciertas pruebas a la exageración. Resulta que cada pedazo del cerebro controla al semicuerpo contrario. Este pedazo del cerebro controla esta parte del cuerpo. Este pedazo del cerebro controla a esta sonrisa y esta parte del cuerpo. Si las dos semisonrisas que ustedes hicieron se sienten diferentes, quiere decir que algo de cierto hay en esta exageración de que tenemos dos cerebros con funciones distintas. Pero insisto, es una exageración. De nuevo, fíjense, acá vamos a hacer un experimento complicado que se hace en los laboratorios, que se hace resonancia magnética, que se hace con electrodos. Lo hicimos sonriendo. Esa es la versión de la ciencia que yo les quiero comentar. La ciencia que nos pasa, y particularmente la ciencia que nos pasa acá adentro. Nos quedó una pregunta, nos quedó la de sonreír y sentirnos bien. Esa no es fácil. Eso realmente es antiintuitivo. ¿Por qué? Porque uno piensa que se emociona y luego actúa. ¿Vos qué pensás? Que primero estás contento, luego sonreís. Que primero tenés miedo, luego salís corriendo. Que primero estás triste, luego llorás. Ustedes acaban de demostrar que es exactamente al revés. Que uno primero actúa, uno primero fuerza una sonrisa, uno primero sale corriendo y después se emociona. Creo que a veces los experimentos más simples nos dicen cosas muy raras sobre nosotros mismos. Uno hubiera pensado todo lo contrario. Ustedes no me crean, acaban de demostrar lo contrario. ¿Y quién es ese que sonríe, ese que se emociona, ese que está feliz, ese que llora? Obviamente nosotros, y dentro de nosotros, lo que tenemos acá adentro. ¿Y qué es lo que tenemos acá adentro? Básicamente, lo que tenemos acá adentro son números. ¿Dice algo? Sí. Números astronómicos, la cantidad de cosas que hay adentro de la cabeza, no las podemos contar, es imposible. De hecho, habrán visto que en esta feria del libro se presenta un nuevo libro de Rodolfo Ginás, un héroe realmente, un neurocientífico colombiano que trabaja en Estados Unidos hace mucho, y el nombre es El problema difícil. ¿Por qué? Porque hay una escuela filosófica que dice hay cosas del cerebro que nunca vamos a entender de tan complejo que es. Es el objeto más complejo del universo. Y esto los filósofos le ponen el nombre, el problema difícil. Los neurocientíficos no creemos que sea así, creemos que vamos a entender todo, nos falta mucho para entenderlo. No, porque esta cantidad de cosas ni siquiera es fija, ni siquiera sabemos cuánto hay. Se dice que tenemos 100.000 millones de neuronas, una barbaridad, ni siquiera sabemos cuántas son. ¿Sí? La última medición de neuronas, ¿sí? Si esto fue un noticiero, sí, atención, tenemos últimas noticias. Aparentemente tenemos 86.000 millones de neuronas. Cuéntenlas si quieren saber si son 86.000 o 100.000 millones. Lo loco es que esas neuronas cambian todo el tiempo, charlan todo el tiempo y esas charlas van cambiando permanentemente. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas están cambiando y las de ustedes también.
Es muy difícil de entender esto. Y lo más difícil de entender es que todos estos números estén guardados acá, en esta porquería, esta cosa chiquita, arrugada, fea. No sé si acá en Colombia se sigue vendiendo cerebro o seso para hacer ravioles. En Argentina ya es muy difícil, porque ¿quién te va a comprar esto y después cocinarlo y después dártelo de comer? Tomá, querido. Raro, ¿no? Es cierto, hay una película argentina, seguramente la dieron acá, pero hace muchos años, se llamaba Hombre mirando al sudeste. Una película hermosísima realmente, donde en un momento el personaje principal de la película, Frantés, lo mandan a deshacerse de cerebros que estaban guardados en un hospital psiquiátrico. Y el tipo está con los cerebros en la mano diciendo, mira, este se llamaba Gómez, mira, acá están los recuerdos de Gómez, acá están sus sentimientos. Es muy extraño pensar que eso está guardado en esta cosa pequeña, fea, liviana. ¿Liviana? ¿Cuánto pesa el cerebro humano adulto en promedio? Escucho ofertas. ¿Cuánto? ¿2 kilos? 4 kilos, vamos. ¿Alguien da más? 2 kilos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Vamos que vendo, vamos que vendo. 5 kilos, vamos todavía. 5 kilos, bien. Debo decir que la autoestima del público bogotano es bastante alta. No está mal lo que están diciendo, porque parece ser algo muy pesado, ¿sí? De hecho, el promedio del peso del cerebro humano adulto es de 1,3 kilos, 1,350 kilos. Pero para, ¿ustedes sienten 1 kilo y pico arriba del cuello? ¿Andan así? No puede ser que tengan una pesa de 1 kilo en la cabeza y no se den cuenta. Hipótesis, ¿se dan cuenta? Es un problema. Yo le pongo a cualquiera de ustedes una pesa de 1 kilo y va a decir, esto está muy pesado. Y van a seguir así un largo rato. Ustedes no se dan cuenta. De hecho, lo que se siente subjetivamente es bastante menos. ¿Por qué? ¿Alguna hipótesis? Vamos por ahí. No sé si todos escucharon. ¿En qué está ese cerebro? ¿Está apoyado sobre músculos? ¿Está flotando como un globo en aire? No. ¿Dónde está? En agua. En agua con sal, que es lo mismo. Agua con sal que se llama líquido cefalorraquídeo. Y acá los quiero ver a todos y los estamos filmando. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? Ahora todos empiezan a decir eureka, por las dudas. No es que flota exactamente, no todo cuerpo flota en un líquido. Todo cuerpo experimenta un empuje de abajo hacia arriba, ¿sí? Principio de Arquímedes. Vos pones algo en la bañadera y algo lo empuja para arriba. ¿Será que eso hace que el cerebro nos parezca que pesa menos? Es uno de los factores, hay varios más, nos acostumbramos, etc. De hecho, nos parece que pesa medio kilo lo que sentimos objetivamente. Y ahora me voy a meter en problemas. Ese 1,300 kilos, 1,350 kilos, ¿es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer? Me la busqué yo solito, ¿eh? Ambos me dicen aquí. A ver, ¿estamos todos de acuerdo en que los dos pesan 1,300 kilos, 1,350 kilos? ¿Cuántos piensan que el del hombre pesa más? ¿Dormís en el living? ¿Dormís en el pasillo? ¿No entras a casa? Bien. Bien. ¿Y cuántas piensan que el de las mujeres pesa más? Anda, no te creo. A ver, les voy a decir la respuesta. Esto se empezó hace mucho tiempo, un señor llamado Paul Broca, a fines del siglo XIX, pesó muchos cerebros. Y quería ver si qué relación había entre el tamaño, la inteligencia, etc. Y encontró algo muy extraño. Efectivamente, en promedio, el cerebro de la mujer pesa unos 150 gramos, puntos suspensivos, menos que el del hombre. ¡Obvio! Ese obvio es irónico, absolutamente, pero no es irónico, es histórico. Es que lo que los tipos dijeron cuando vieron que el cerebro de la mujer pesa sistemáticamente 10% menos que el del hombre, es mucho 10%. ¿Y por qué se pusieron contentos? Porque eso justifica cualquier estupidez que quieras decir. Obviamente, el cerebro del hombre es 10% más pesado, más inteligente, más fuerte, qué sé yo, cualquier estupidez que se les ocurra. Hasta que vino alguien y dijo, para un momentito, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer con relación al cuerpo de un hombre? Menos, ¿verdad? Bastante menos, ¿sí?
bastante menos de un 10% menos. Y lo que nos importa acá no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. Así que se imaginan lo que dan las cuentas, que en el cerebro el tamaño no importa. Pero ¿por qué este interés en el cerebro, en pesar cerebros? Esto de que sabemos que el cerebro somos nosotros. Es muy viejo esto. No es algo nuevo de la neurociencia contemporánea saber que el cerebro tiene que ver con nosotros mismos. Lo sabían en la antigüedad, por ejemplo, lo sabían, y esto está en un capítulo de Asterix, y no sé cuán popular es en Colombia, en Argentina no lo lee nadie últimamente, yo estoy muy enojado, así que hagamos campaña porque se lea Asterix. En Asterix y Cleopatra aparece este papiro. Se llama papiro Evers, papiro farmacológico, en el cual los sacerdotes, los médicos del antiguo Egipto leían síntomas y lo trataban. Por supuesto, ustedes ya se dieron cuenta, no necesito decirlo, que ahí decía cerebro, ¿se habían visto? Bueno, porque se sabía esto, que si te venía un tipo con un golpe, un mazazo en la cabeza, un golpe de menir, para ser asterixiano, algo le pasaba, porque algo le pasaba al cerebro. Desde hace mucho tiempo sabemos que el cerebro tiene que ver con nosotros. De hecho, ¿sí?, Hipócrates, el padre de la medicina, escribe un libro tremendo que se llama De la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada para los griegos era la epilepsia. De hecho, epilepsia en griego quiere decir algo así como sorpresa. ¿Por qué? Porque te sorprendía un dios, se te metía adentro y tomaba control de tu cuerpo. Empezabas a temblar, a desmayarte, a lo que fuera. Eso era la epilepsia. ¿Y qué dice Arquímedes en la enfermedad sagrada? No es un dios, es una causa natural. No sé cuál es, pero tiene que ver con el cerebro. Y es más, dice algo tremendo. Dice, del cerebro, y solo del cerebro, vienen las alegrías, las risas, las tristezas y la moral. Chao, chupate esa mandarina. Tremendo. Sí, estamos hablando de la antigua Grecia. ¿Cómo podía saber el tipo que las emociones venían del cerebro? Sin embargo, hoy sabemos que es así. Vamos a avanzar un poquitito más en esta historia, en un menú seguramente largo. Si nos alargamos demasiado voy a cortar alguna parte donde vamos a hablar del cerebro en general, y elegí dos de las características del cerebro que pueden relacionarse más con nosotros. Primero, no el cerebro, sino los cerebros, cómo charlamos con otro cerebro, cómo nos relacionamos, cómo empatizamos con otro. Y después, cómo el cerebro nos engaña un poco a la hora de decidir. Empecemos con el cerebro nuestro. Esto que tenemos en la cabeza, ya sabemos que pesa 1,5 kilos, que nos olvidamos de cuánto pesa, que tiene chiquicientas mil neuronas. ¿Y qué hace? De todo hace. En principio, podríamos hacernos la pregunta de ¿qué están investigando los que trabajan con el cerebro? ¿Cuáles son las grandes preguntas del cerebro? Hay muchísimas. Ustedes posiblemente tengan las propias y está muy bien que así sea. Yo acá arriesgo algunas que a mí me interesan particularmente. Por ejemplo, una viejísima pregunta de la neurociencia es ¿dónde están las cosas guardadas? No sé si ustedes vieron esta figura alguna vez. Era muy popular en una época, había pósters y esto es una cabeza separada en cajas, en pedacitos. Y cada caja tiene un título. Está la caja de la bondad, de la maldad, de la violencia. ¿Sí? Esto lo inventó un señor en el siglo XVIII, llamado Franz Joseph Gall, se llama frenología. Y el tipo creía eso. Gall decía, hay una caja para esto, una caja para esta otra cosa. Y es más, decía, si uno es muy algo, esa caja crece. Si uno es muy bueno, la caja de la bondad crece. Si uno es recontra bueno, la caja de la bondad crece tanto que te deforma el cráneo y te sale un chichón de bondad. De eso vivía Gall, de palpar cerebros y decir, oh, chichón de violencia, a la hoguera. Obviamente no tiene ningún asidero, esto es absurdo, y cayó completamente en descrédito hasta un gran evento científico que es la película Intensamente. ¿Sí? La película Intensamente es frenológica, ¿la vieron? ¿Vieron que las cosas están guardadas? Hay un lugarcito para cada memoria, un lugarcito para cada emoción. La neurociencia no nos dice que las cosas funcionan así, pero algunas cosas tienen cierta localización y después tal vez hablemos un poquito más sobre esto. Si uno tuviera que elegir la pregunta de la neurociencia, que nos falta mucho, la pregunta difícil de la neurociencia, no me cabe duda, es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Saber que estoy vivo, saber que me pincho y me duele, saber que tu campera es roja. ¿Qué es rojo para mí y rojo para cualquiera de ustedes? La respuesta es, no lo sabemos. Y es la gran pregunta, de hecho, ya que mencioné a Ginás, debo decir que es uno de los grandes héroes de estudiar la conciencia científicamente. Hay varias hipótesis
que dicen la conciencia está en tal lugar del cerebro, o la conciencia es cuando el cerebro está activo a tal velocidad. De hecho, la hipótesis de Ginás de hace muchos años es esa. La conciencia sería una oscilación en la actividad del cerebro a tal velocidad que barre tales áreas. La respuesta es no sabemos, y vaya si vale la pena entender de qué se trata la conciencia. Por supuesto, también nos interesa entender cosas que le ayuden a la gente, que ayuden a entender enfermedades neurológicas, psiquiátricas, etc. O sea, ¿qué pasa cuando se rompe el cerebro, los nervios o las neuronas? Por ejemplo, lo que le pasó a este señor tan famoso, que falleció hace tan poquito. ¿Famoso por qué? Porque apareció no una, no dos, sino 3 veces en Los Simpsons. Y la tercera vez, Homero lo recibe diciendo, oh no, ese maldito lisiado otra vez. Es brillante para recibir a Stephen Hawking. ¿Qué pasaba a Stephen Hawking? Tenía una enfermedad que se llamaba esclerosis lateral amiotrófica. Epa, ¿qué es amiotrófica? A es no. Mio es músculo. Trófico es dar de comer. No se le daba de comer a los músculos. ¿Y quién le da de comer? Los nervios. Los nervios que le daban de comer a los músculos se morían, por lo tanto se morían los músculos. Esto es degenerativo, tarda un tiempo y finalmente no tenés ningún músculo activo, ¿sí? Ni siquiera el diafragma. Si no anda el diafragma no puedes respirar y te morís. Esa es la esclerosis lateral amiotrófica. Y ese es el tipo de preguntas que los neurocientíficos queremos contestar. ¿Cómo que se murió el nervio? ¿Cómo hago para revivirlo? ¿Cómo hago para trasplantarle otro? La respuesta es no sabemos, pero estamos en camino. Para todo esto nos ha ayudado muchísimo la tecnología. ¿Por qué decimos? ¿Por qué hay que hablar de neuro? ¿Viste? Para quedar bien, para irte de Levante tenés que hablar de neuro, si no ya quedas mal. Ahora sí, no me interesa. ¿Sí? Antes tendrías que ir a un bar tradicional, un bar tradicional de Bogotá con una gorra y una pipa y hablar de psi. Ahora te vas a Starbucks y hablas de neuro, y quedas bárbaro, neurohelado, neurofútbol, neurocafé. Es un poco una exageración. ¿Pero en qué se basa esa exageración? En que realmente sabemos mucho más sobre el cerebro que en toda la historia. Entre otras cosas, por la tecnología. Ustedes muy posiblemente vieron este tipo de dibujitos, ¿sí? Como fotos o dibujos de cerebro con colores cada tanto. Fíjense acá en color rojo que se va moviendo por el cerebro. Esto es totalmente novedoso. Tiene ya unos años, pero nos permite conocer el cerebro desde afuera, sin meternos adentro. ¿Cómo era la neurociencia tradicionalmente? Yo quería saber si tal área del cerebro cumplía una función determinada. ¿Qué hacía? Abría el cráneo, sacaba ese área del cerebro y veía si se perdía la función. Bueno, lo que se me perdía en ese caso era el paciente, o la rata, o lo que fuera. Hoy no tengo que hacer eso. Para algunas cosas puedo ver el cerebro desde afuera y ver cuándo se activa. Si se activa cuando ustedes están contentos, se activa cuando están viendo algo que les produce congoja o melancolía o lo que fuera. Y esto ha revolucionado nuestra manera de entender el cerebro, particularmente el humano. Aún así nos falta mucho. También hay otro gran mito, que es otra de las grandes preguntas del cerebro. Cuando yo estudié en el colegio secundario, y supongo que acá es exactamente lo mismo, seguramente teníamos libros muy parecidos, había una máxima que decía que en el cerebro adulto no hay nuevas neuronas. El cerebro adulto es un vertebrado, mamífero, ¿sí? Hoy sabemos que no es así. Sabemos que hay neurogénesis en el cerebro adulto. Hay ciertos lugares del cerebro en los cuales todo el tiempo nacen nuevas neuronas. No sabemos exactamente cómo funciona eso. La historia es muy interesante, pero es larga, así que simplemente nos quedamos con esto. Fíjense cuando juntemos esto de la neurogénesis con Stephen Hawking. Es el camino a la cura para las enfermedades neurodegenerativas. Yo voy a agarrar una célula que no sabe quién es y la voy a convencer de que es una neurona. Es una neurona que produce lo que le falta al enfermo de Parkinson o se estira para formar un nervio, que es lo que le falta a la esclerosis lateral amiotrófica y así sucesivamente. Y ese es el camino. No sé si nosotros vamos a ver, pero no falta tanto. Realmente estamos en camino para esto. Y la otra gran pregunta, que es la que voy a detener un poquito más, es la pregunta de la percepción. La pregunta de cómo entendemos al mundo. Básicamente lo que podríamos llamar las puertas de la percepción. ¿Por qué las puertas? Un poco en homenaje a este señor. ¿Y quién es este señor? Poquitos, Poquitos. En Argentina me dirían que es Andrés Calamaro. No es Andrés Calamaro. Les aseguro que no. Es Jim Morrison. ¿Sí? Y lo que dijeron, sí, muchas gracias. Efectivamente. Jim Morrison tenía una banda en California en los años 70. ¿Cómo se llamaba esa banda? The Doors, Las Puertas. ¿Por qué se llamaba Las Puertas?
la banda de Morrison. Pues le gustó. Poné las puertas, total. No, por un libro. Un libro que también era muy popular en esa época, de un autor muy conocido que todos ustedes conocen, que es Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, que había escrito un libro que se llamaba Las Puertas de la Percepción. Y era muy popular en la generación Beat, en los que estaban ahí en 60, 70. Él particularmente hablaba de sus experiencias con una droga psicodélica, la mescalina, y describía un poco esto. Pero lo más interesante de la historia es que así como Morrison le tomó prestado el nombre a Huxley, Huxley también lo había tomado prestado de un poeta muy anterior, uno de los poetas malditos, llamado William Blake. Y William Blake había escrito: si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Chan. ¿Están temblando? ¿No se están haciendo pis? Por ahí no lo dije bien. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Griten, no. Es tremenda esa frase. ¿Qué nos está diciendo esa frase? Que no sabemos cómo es el mundo. De nuevo, no sabemos cómo es el mundo. Sabemos lo que las puertas de la percepción nos dicen sobre el mundo. ¿Quiénes son las puertas de la percepción? Los sentidos. Los sentidos son mentirosos. Inventan cosas que no existen y roban cosas que sí existen. Solamente un ejemplo. ¿Tienen medias puestas? No hay trampa, si no, no se preocupen. Díganme, ¿tienen medias puestas? Sí. Hasta que les pregunté, ¿eran conscientes de que había algo tocándoles el pie y no era el señor de al lado? No, esa es una trampa de las puertas de la percepción. Hoy a la mañana se pusieron las medias, los sentidos le informaron al cerebro, hay algo tocando el pie, y después dejaron de informar. Es como cuando uno entra a un lugar que huele feo. Primero decís, che, qué feo que huele, y después te olvidás. No, no te olvidás. El sentido deja de informar del cerebro, le miente. Y así como le miente haciendo desaparecer cosas, también le miente haciendo aparecer cosas. Es bastante fuerte esto de que no sabemos lo que es el mundo. De hecho, acá alrededor nuestro hay una cantidad de estímulos que no podemos percibir porque nuestras puertas de la percepción no nos dejan pasar. Hay luz ultravioleta, hay luz infrarroja, hay ultrasonidos, y nosotros no percibimos nada de eso que existe. El mundo para un reptil no tiene nada que ver con el mundo para nosotros. El mundo para una lagartija nos vería a todos nosotros rojos. ¿Por qué? Porque ve infrarrojo. Entonces nos ve justamente con calor. El mundo para un perro no tiene nada que ver con el mundo para nosotros porque escucha sonidos de una frecuencia mucho más alta de nosotros. Las puertas de la percepción configuran el mundo. No estoy diciendo que no haya un mundo objetivo, por supuesto que hay un mundo allá afuera, pero ese mundo después lo percibimos completamente diferente, de especie en especie y de individuo en individuo. ¡Epa! Vuelvo al ejemplo que dije hace un rato. Yo les muestro, no tengo ningún color, ¿sí? Muestro cualquier cosa de color, ¿sí? Color fuerte, y todos vamos a estar de acuerdo, tal color es rojo. ¿Qué sé yo que están percibiendo ustedes para ponerle a eso el nombre color rojo? No lo podemos saber, porque esa calidad del estímulo la ponen ustedes, la ponen las puertas de la percepción de ustedes. Veamos algunos ejemplos de la puerta de la percepción, muchos muy conocidos, ¿sí? Se pasa un poco de largo esto. Nosotros le agregamos cosas al mundo, somos posadores, no es simplemente que somos pasivos receptores del mundo. Por ejemplo, esta es una imagen formada por manchas, ¿sí? Y algunos de ustedes seguramente están viendo algo, no digan qué. Pero algunos de ustedes ven una forma entre esas manchas, no digan qué, insisto, porque si no se lo arruinan a los otros. ¿Alguno ve algo? Levanten la mano si ven algo. Algunos están viendo un perro dálmata y los que están al lado necesitan todos locos, no sé qué tomaron. ¿Sí? Bueno, algunos lo van a ver y otros no. Yo no lo veo, por ejemplo, hasta que no me dicen, mira, esa forma es un perro dálmata. No, son manchas. Pero algunos de ustedes ven un perro dálmata, uno muy conocido. La percepción dual entre una copa y dos rostros, muy famoso. El cerebro no puede decidir qué hay ahí adentro. O bien, inventar algo que no existe. Vamos a verlo más grande. Ahí todos ustedes están viendo un triángulo. Ese triángulo no existe. Pero el cerebro de ustedes quiere que exista, quiere continuar líneas de estos Pac-Mans y quiere continuar para allá y dice, sí, hay un triángulo, no me molestes. Se llama triángulo de Necker esto. No existe, lo inventa el cerebro de cada uno de ustedes. De la misma forma, este es un experimento muy conocido, les voy a pedir que seguramente lo conozcan, muy rápidamente, ahora van a aparecer una serie de palabras, les voy a pedir que digan lo más rápido que puedan y en voz alta el color con el cual están escritas las palabras rápidamente.
dije rápido. Es difícil, ¿vieron? También son candidatas, no sobran locas, ¿sí? No sobran locas. Seguro que no está haciendo fuerza, pero le voy a ganar, le voy a ganar. Bueno, para el cerebro que lee, la que lee es más fuerte. La que lee en general le gana de los colores, entonces lo más rápido va a ser decir amarillo, azul, naranja, ¿sí? No verde, rojo, azul. ¿Saben hace cuánto lo vengo practicando para no quedar mal? Y esto de nuevo, nuestros sentidos nos engañan con esto. Yo les pedí que le hicieran algo y le hicieran otra cosa. Y a veces, cuando el mundo cambia, estos sentidos son más falibles que en otra ocasión. Yo les voy a poner una diapositiva que se va a prender y apagar. Cada vez que se prende y apaga, algo cambia en la diapositiva. Les pido por favor que no digan qué es lo que cambia, pero los que se dan cuenta, levanten la mano. Va cambiando, se prende y se apaga, algo cambia. Los que ven qué es lo que cambia, levanten la mano. 1, 2, 3, de a poquito. Cuesta, ¿no? Fíjense, son muy pocos. De a poco van a ir viéndolo, ¿sí? Y de a poco todos van a ir viendo que la baranda sube y baja. Y van a decir, Otro, exactamente igual. Voy a poner una foto de se prende y se apaga. No digan qué es lo que cambia, pero algo va a cambiar bastante groseramente. Y les pido que los que se dan cuenta levanten la mano sin decir qué es lo que cambia. No digan qué. Fíjense, todavía son bastante pocos con respecto a la cantidad de gente que tenemos. Muchos no se han dado cuenta de que aparecen y desaparecen 900.000 toneladas de tierra, ¿no? O sea, la punta de la montaña. ¿Ven cómo nos engañan los sentidos permanentemente? ¿Por qué? Porque todos tenemos más o menos el mismo cerebro, todos somos Homo sapiens, creo, ¿sí? De hecho, más o menos, yo hace unos años me hice el genoma mío, si lo mandé a una compañía para hacer la secuencia genómica, y entre otras cosas me digo que soy 3% neandertal. Eso explica muchas cosas, supongo. Peor aún, me digo que tengo una alta probabilidad de cabello largo y rizado. Se vuelvan la plata, malditos científicos. Yo le decía, ¿por qué? La mayoría no lo vieron y después de a poquito lo vimos, porque tenemos el mismo cerebro y les voy a demostrar que tenemos el mismo cerebro en cuanto a la percepción. Traje dos amigos acá y se los voy a mostrar. Resulta que uno de los amigos se llama Kiki y el otro amigo se llama Buba. Y la pregunta es, ¿quién es Kiki? Les pregunto a ustedes, ¿quién es Kiki de estos dos? Perdón. Estamos todos de acuerdo, estoy seguro que estamos todos de acuerdo que este es Kiki y este es Buba. Si hay algún mutante, no pasa nada, ¿sí? Y eso pasa si yo les muestro acá, si lo muestro en Argentina, si lo muestro en Singapur, si lo muestro en Oceanía. Es universal como percibimos el mundo. Algo pasa con las puntas que nuestro cerebro lo identifica como y con lo redondo, redondo. Todos vemos el mundo más o menos de la misma manera y con eso nos las tenemos que arreglar. Por supuesto hay un montón de preguntas inacabadas en esto, pero vamos a seguir adelante. Dejamos de hablar de un cerebro, vamos a hablar de nuestro cerebro en relación a los otros. Cómo nos comunicamos, cómo empatizamos, cómo charlan los cerebros. En principio, hace mucho tiempo, la psicología inventó un concepto que es teoría de la mente. La teoría de la mente es la propiedad por la cual uno se puede meter en la cabeza de otra persona. Cuando vos estás charlando con alguien, necesitas tener una idea de qué está pensando esa persona. Si no, no puedes tener conversaciones, no puedes esperar todo el tiempo que te diga algo y sorprenderte. Nosotros aprendemos a tener esa teoría de la mente para poder comunicarnos. ¿Eso será innato? ¿Eso de poder meterse en la cabeza de otro o lo aprenderemos? Yo les decía que esto es algo de la psicología de hace mucho tiempo y hay una prueba de la psicología de hace décadas que demuestra cierta cuestión. Y la prueba se llama la prueba de Sally y Ann. Se las cuento. Hay dos amigas, Sally y Ann. Viene Sally con una canasta y dentro de la canasta tiene una pelota, ¿sí? Y Ann está ahí, todo bien, lo ve. Sally deja la pelota en la canasta y se va. ¿Y ahora qué hace Ann, la muy malvada? Agarra la pelota de la canasta y la pone adentro de una caja. Y después se va. Al cabo de un rato, vuelve Sally. La pregunta para todos ustedes es, ¿dónde va a buscar la pelota Sally? ¿Dónde va a buscar la pelota Sally una vez que vuelve? Obviamente, en la canasta donde ella la dejó. Ella no vio a Ann moviendo la pelota, ¿sí? ¿Saben lo que acaban de demostrar? Que ustedes todos tienen más de 4 años.
¿Por qué? Apláudanse, sí, la verdad que es una buena prueba. ¿Sí? Porque si yo tomo esta prueba con niños menores a 4 años, todos o la mayoría me van a decir, y la voy a buscar en la caja, que es donde está. No tienen teoría de la mente. Ustedes, para contestar, la pelota está en la canasta, tuvieron que meterse en la cabeza de Sally y ver qué va a pensar ella. Y ella va a pensar, la pelota está acá porque yo la dejé acá. Un chico de menos de 4 años, en promedio por supuesto, no se mete en la cabeza, sabe que la pelota está acá. Por lo tanto, muy literalmente dice, la pelota está ahí. Es interesante esto, quiere decir que aprendemos a comunicarnos con los otros. No nos viene de fábrica, no es innato. Aprendemos a charlar con el otro, a comunicarnos, a empatizar con el otro. ¿Por qué? ¿Hay una propiedad del cerebro que nos permite hacer esto? La respuesta es sí. Es una propiedad bastante novedosa. Hay una hipótesis de los 3 cerebros, un cerebro muy antiguo. ¿Por qué? Porque lo compartimos a grandes rasgos con otros bichos, un cerebro intermedio y después la corteza, la cáscara del cerebro. Estas propiedades son evolutivamente muy novedosas y tienen que ver con la corteza y tienen que ver con un grupo de neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Vieron hablar de neuronas espejo? Estuvieron bastante de moda en los últimos años. Son neuronas que se encienden, no cuando yo hago algo o siento algo, sino cuando veo al otro haciendo algo o sintiendo algo. Esto se descubrió, por eso puse ahí un chimpancé, con monos. Se descubrieron monos que estaban investigando cómo respondía su cerebro, y pronto un investigador vio que el cerebro de un mono se encendía muchísimo y no estaba haciendo nada, pero estaba mirando cómo otro mono estaba comiendo una banana. Por tanto dijo, ¿cómo puede ser? Este mono no hace nada, de pronto se prende. Bueno, se prende por las neuronas espejo que empatizan con la otra persona. Y hay un ejemplo clarísimo de neuronas espejo, que es este. ¿Qué van a estar haciendo todos ustedes en los próximos minutos y nadie se va a ofender? Van a estar bostezando. Es más, si yo me paraba acá y hacía o ponía la palabra bostezo ahí, todos ustedes iban a bostezar. Epa, ¿no hay una ciencia ahí? ¿No hay algo para preguntarse? ¿Lo damos por hecho? No puede ser que lo demos por hecho. De hecho funciona. A ver, es más, ¿qué es el bostezo? ¿Cómo podríamos describirlo? Ahora que van a tener ganas de bostezar, les propongo un pequeño experimento. En lugar de hacer un experimento como corresponde, un bostezo, imaginen que los invitaron a la recepción en la Embajada de Bélgica, si aparece el embajador y les gana de bostezar. ¿Y qué van a hacer? Eso no es un bostezo, es una porquería. Porque parte del bostezo es desperezarse, abrir la boca, etc. ¿Sí? O sea, todavía no sabemos muy bien, pero ahora les voy a contar un poco más al respecto de qué es exactamente el bostezo. Pero segunda cuestión, ¿estamos de acuerdo en que es contagioso? Y que todos tienen ganas de bostezar. Muchas gracias, señora. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿no vale la pena hacerse preguntas científicas sobre algo que nos pasa todo el tiempo? Por ejemplo, contagiarnos el bostezo. Hay un montón de hipótesis y de hecho, hasta hay una asociación internacional para los estudios del bostezo, que hace sus congresos. El último fue hace 2 años en París. Fue un plomo, obvio. Pero los tipos llegaron a la conclusión de las 2 preguntas, tanto de qué es el bostezo como de por qué es contagioso. Yo se las voy a contar, así que un tema de conversación para esta noche. ¿Qué es el bostezo y por qué es contagioso? 2 palabras. Ni idea. Chan. ¿Cómo para? Los genios de la bostezología se juntan ahí y llegan a la conclusión de que no saben algo tan obvio como el bostezo. No, eso saben que es maravilloso, porque nos convierte a todos nosotros en científicos. Todos nosotros podemos hacer experimentos con el bostezo, ver si es igual a la mañana que a la noche, en mujeres que en hombres, en chicos que en grandes, si estás enfermo, si tenés fiebre, y eso es hacer ciencia, hacernos preguntas sobre nosotros mismos. Hay mucho más que podríamos hablar sobre esto, que se ha dado a llamar empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Sentir con el otro. Empatía viene de patos, que sería que te duela con el otro, pero en general, sentir con el otro, y eso nos pasa todo el tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Cuando vas a una película y llorás, yo lloro hasta con Fu Panda, ¿sí? Así que obviamente que uno siente cierta empatía. A mí no me está pasando nada, a mí no me importa si el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada o es sémola o lo que fuera. Sin embargo, lloro cuando lo descubren. ¿Por qué? Porque me pongo en la cabeza de Kung Fu Panda, ¿sí? Hago teoría de la mente de Kung Fu Panda y siento lo mismo que él, que ella o lo que fuera. Y lo tenemos que hacer permanentemente. Si no lo hacemos, si rompemos esa cualidad de la empatía, no podemos comunicarnos con el mundo. Y les voy a contar un experimento que hicimos con unos colegas hace un tiempo. Vamos a pasar esto de lado. Un experimento que hicimos en un evento muy grande
Había 10.000 personas en ese evento y los dividimos en dos. Una de las personas tenía que contarle a la otra una historia muy cortita, podríamos hacer pero tarde, así que mejor se los cuento, muy cortita que fuera muy relevante para ellos mismos. Cuando nació su primer hijo, cuando se recibieron de algo, cuando murió su padre, lo que fuera. ¿Sí? Era algo realmente muy relevante. Pero la persona que recibía la historia tenía dos consignas. O bien la escuchaba atentamente, empatizaba con el otro, o tenía la consigna de no empatizar, de mirar su celular, mirar el reloj, silbar, mirar para otro lado, algo horrible realmente. Después de eso, después de estos 3 minutos de contar la historia, les pedimos a los dos que rankearan a la otra persona. Cuán interesante te pareció la otra persona, cuán interesante te pareció su historia. Y el resultado es tremendo, ¿sí? No se ve demasiado, ¿sí? Pero esto es, ¿qué opinás de la otra persona? Tanto si sos el que cuenta la historia como el que la recibe. Si ignoraron la historia, ¿sí? O si le prestaron atención a la historia. Los que ignoraron la historia pensaron que la otra persona no era interesante, ni la que contaba ni la que estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque no empatizó. Una consigna tan simple como mirar tu celular o el reloj. Me acuerdo particularmente de una pareja, que una señora bastante mayor y un chico bastante joven, y a la señora le tocaba contar una historia que era muy importante para ella. Y el chico estaba, no sé qué pasa, miraba su celular, y la señora se viene enojando, ¿no? Este muchacho, ¿qué está pasando? Y me acuerdo de cuando finalmente desciframos cuál era el experimento y contamos, algunos tenían la consigna de no prestar atención al otro, los dos se abrazaron y lloraron y se formó una pareja y todas esas cosas, ¿sí? Con lo cual es muy fuerte esto y nos pasa sin que nos demos cuenta, porque lo fuimos aprendiendo a partir de los 4 años. Pasemos a otra función, la función de las decisiones. Una función que también es inconsciente. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Yo estoy decidiendo si me muevo en el escenario, si no. Ustedes están decidiendo si le comentan algo a la persona que tienen al lado, si se quedan sentados, si se van, si miran el teléfono. Todo el tiempo decidimos. La pregunta es cómo decidimos. Si uno pensara lo que pensamos casi todos nosotros, uno decide racionalmente. Yo decido esto, ¿y por qué? Porque tiene mayor valor para mí, o porque es más barato, o porque me conviene, o lo que fuera. Soy racional. Bueno, la psicología, y ahora lo viene a validar la neurociencia, está demostrando que es todo lo contrario. Somos profundamente irracionales a la hora de decidir. Somos predeciblemente irracionales. Uso eso que es el título de un libro hermoso de Dan Ariely, que se llama Predeciblemente Irracionales, que cuenta este tipo de cosas. Y se lo voy a demostrar. Les voy a mostrar los resultados de un paper, de un premio Nobel, Daniel Kahneman, el tipo que escribió un libro muy famoso llamado Pensar rápido, pensar despacio. Hace muchos años hizo una encuesta con un montón de gente. Y en la encuesta se le proponía a la gente, lo que está acá, pero como solamente no lean, se los cuento, si viene una enfermedad tropical que puede causar la muerte a 600 personas, vos tenés que elegir uno de 2 tratamientos para ver cómo vamos a enfrentar esa enfermedad tropical. Resulta que si elegís el tratamiento A, se salvan 200 personas. Pero si elegís el tratamiento B, hay 1/3 de probabilidades de que se salven 600 personas y 2/3 de probabilidades de que se salven 0. Sin pensar mucho. ¿Cuál eligen? Sin pensar. Rápidamente. ¿Están pensando? ¿Me están engañando? La A, sí, es obvio, uno piensa en la A. Fenómeno. Dejamos pasar un tiempo y ahora se viene otra enfermedad. De nuevo, una enfermedad terrible, se viene y de pronto mata a 600 personas. De nuevo, ustedes tienen que elegir cuál es la opción para enfrentar esa enfermedad tropical. Si eligen la opción A, se mueren 400 personas. Si eligen la opción B, hay 1/3 de probabilidades de que se mueran 0 y 2/3 de probabilidades de que se mueran 600 personas. Sin pensar mucho, ¿cuál eligen? La B. Si lo piensan, pues les dije, y si lo están viendo y los que pueden llegar a leer, ¿se han dado cuenta de que es exactamente lo mismo? En la primera opción, ¿qué pasaba? Salvábamos 200 de 600. En la segunda opción, ¿qué pasaba? Se morían 400 de 600. ¿Estamos de acuerdo en que es lo mismo? ¿Estamos de acuerdo? Para el cerebro no es lo mismo. Para el cerebro, la palabra salvan resuena de una manera que te hace decidir en ese sentido. La palabra mueren resuena de otra manera y vos no vas a elegir esa. ¿Se dan cuenta de lo irracionales que somos? Esto se llama marco. Decidimos distinto de acuerdo a cómo nos presentan una opción. Es más, decidimos distinto en función de cuántas opciones tenemos, y se lo voy a mostrar con 2 experimentos muy rápidos. Dan Ariely, este señor que les dijo, que les comenté,
le propuso a la revista The Economist, una revista de política, que llamara que la gente se suscribiera a la revista con 3 opciones. Se los leo. La gente podía suscribirse a la revista online, solamente en internet, salía $59. La gente podía suscribirse solamente a la revista en papel, salía $125. O bien, podía suscribirse a la versión en papel y online a $125. ¿Qué eligió la gente? Es obvio. ¿Qué voy a elegir? Y si yo quería el papel y me estás dando gratis online, el 84% de la gente eligió la opción C, que es la opción de papel y online a $125. Primera parte del experimento. Segunda parte del experimento. Si no se entiende, pregúntenme si se lo estoy diciendo muy rápido. Alguien le pidió a la revista que 2 meses más tarde de nuevo llamara a que la gente se suscribiera, pero en lugar de poner 3 opciones, puso 2 opciones. Las 2 opciones eran o online a $59 o papel y online a $125. La mayoría de la gente acá de nuevo eligió lo mejor, y lo mejor acá resultó ser lo más barato. Eligieron mayoritariamente la opción de $59 en papel, simplemente porque en lugar de 3 opciones puse 2. Eligieron distinto. Eso pasa todo el tiempo. Cuando vas a un banco y te dicen, si sacás esta cuenta te doy tal tarjeta y tal esto, tal otro, tal vez es exactamente lo mismo que esto otro que tiene menos o más opciones, pero eso condiciona cómo vas a elegir. Y se lo voy a dar con un ejemplo mucho más claro. Hay un experimento que se llama el experimento de Tom y Jerry, en el cual se generan estas 2 caras. Son 2 caras generadas al azar, en computadora, perdón, artificialmente, en computadora. Se generan de tal manera que la mitad de la gente elige a Tom, cuál te gusta más, en cuál confías más, no importa la pregunta, y la mitad de la gente elige a Jerry. Punto. El mundo se divide en 2, los tomistas y los jerristas. ¿Y ahora qué hacemos? Agregamos una tercera cara. Esa tercera cara se parece a Tom, pero está un poquito deformada, o se parece a Jerry, pero está un poquito deformada. Fíjense qué pasa. Cuando yo agrego, no sé si lo están viendo, cuando agrego a Jerry un poquito deformado, todo el mundo elige al Jerry normal, nadie elige a Tom. Cuando agrego al Tom un poquito deformado, todo el mundo elige a Tom, nadie elige a Jerry. Cuando antes la mitad estaba eligiendo a uno y la mitad a otro, por haber agregado una cara, yo manipulé las opciones de la gente. Esto es ciencia aplicada, esto ustedes lo pueden aplicar. Supónganse que se quieren ir de Levante a una discoteca. ¿Sí? Levante está bien en Colombia, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de asegurarte que vas a ganar? Tenés que ir con un amigo que sea muy parecido a vos, pero un poquito más feo. Lo ganás al amigo, pero obviamente manipulás las opciones de la gente. La gente te va a elegir a vos en comparación y no se va a dar cuenta. Después al amigo le pagas unos tragos. ¿Sí? Todo el tiempo ocurre esto. Nosotros pensamos que somos racionales a la hora de elegir, pero el cerebro hace lo que quiere, hace lo que se le canta, literalmente. Y esto lo podemos ver en términos históricos. Uno de los grandes héroes de la ciencia es obviamente Charles Darwin, ¿sí? Voy a pasarlo hasta ahí, ¿sí? Vamos a pasar esto rápido y si no me atraso. Darwin, en un momento, cuando volvió de su gran viaje con el Beagle, que ya había descubierto cosas maravillosas, tenía una decisión tremenda que tomar. Era si casarse o no. Casarse con su prima, Emma, que estaba medio de novios ahí, pero el tipo tenía que decidir. ¿Y qué hizo? La opción científica de las decisiones. Agarró su diario, agarró 2 páginas de su diario, y en una de las páginas puso razones para casarme, y en la otra razones para no casarme. No se lee muy bien, así que les voy a transcribir lo que dice ahí, está en inglés, pero lo vamos a traducir. Ahora, ¿qué pasa si me caso? Bueno, tal vez tenga hijos, ¿sí? Una compañía constante que es bastante interesante, va a estar interesada en mí, un objeto para ser amado y para jugar, mejor que un perro. Alguien que se ocupe de la casa, lo lindo, el encanto de la música y la charla, pero si me caso estoy forzado a visitar y recibir a la familia todo el tiempo, voy a perder tiempo, ¿sí? Pero al mismo tiempo es intolerable pensar en la vida de uno trabajando, no tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, también podría llegar a ser que esté sentado en el sofá con mi mujer, con un buen fuego, pero ojo, ¿qué pasa si a mi mujer no le gusta Londres y me tengo que mudar a un pueblito cualquiera? Y la sentencia es entonces que nada, voy a estar degradado en un tonto indolente si me caso. Si no me caso, bueno,
no tengo hijos, ¿sí? Con lo cual no tengo compañía, nadie que se ocupe de mí. ¿Para qué voy a trabajar si no tengo alguien para quien trabajar? Pero si no me caso, tengo libertad para ir donde se me cante. ¿Sí? Puedo elegir hacer actividades sociales o no. Puedo hablar con hombres interesantes en los clubes, hombres interesantes. ¿Se acuerdan? Estamos en la época de que las mujeres tienen cerebro menor, por lo tanto no son interesantes. Es bastante de la época lo que está diciendo Darwin, ¿sí? Pero si no me caso, no estoy forzado a visitar a los parientes, ¿sí? Pero también si no me caso y me voy a quedar gordo ahí, no va a pasar nada. ¿Sí? Si no me caso, ¿qué pasa? No, eso está mal. Tengo más plata para libros, ¿sí? Bueno, si me casara tengo menos plata, entonces tengo que salir a trabajar, lo cual no, o sea, trabajar no. Dos opciones, ¿qué eligió Darwin? ¿Qué les parece? El tipo era un científico, así que puso las dos opciones, una a un lado y otra a otro. ¿Qué hizo? ¿Qué harían ustedes frente a estas dos opciones? Se casó, tuvo 10 hijos, a la mujer no le gustó Londres, se tuvo que mudar a un pueblo, pero gracias a todo eso cambió la historia. Cambió la historia con el origen de las especies. No sabemos qué hubiera pasado si no se casaba. Esto es una broma, por supuesto, pero no está mal eso de forzarnos a ser un poquitito más racionales a la hora de elegir. Tratar de ver, bueno, ¿por qué estoy eligiendo esto y no esto otro? ¿Me está engañando mi cerebro? ¿Me están engañando las puertas de la percepción? Les aseguro que funciona. Van a seguir un poquito engañados, pero funciona bastante bien. La última parte la voy a pasar muy rápidamente. Tiene que ver con los mitos del cerebro, que están dando vueltas desde siempre. Frases que se dicen sobre el cerebro que algunas podrán tener algo de verdad, pero la mayoría no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, el cerebro humano es el más grande de todos. ¿Qué opinan? Algunos por sí, algunos por no. La respuesta es ni ahí. Hay cerebros mucho más grandes que el humano. El cerebro de la ballena es 7 veces más grande que el humano. Pasa de la ballena, pesa unas cuantas toneladas más que el humano, y lo que nos importa acá sobre todo no es el cerebro, sino la cáscara del cerebro, la corteza cerebral. Ahí nos diferenciamos un poco más los humanos, pero no es el más grande ni mucho menos. Cerebros de hombres y mujeres son fundamentalmente distintos. ¿Cuántos libros que hay sobre eso? ¿No? Hombres de Marte, mujeres de Venus y qué sé yo. No son fundamentalmente distintos. En todo caso, son complementarios en algunas funciones, y pocas. La orientación, por ejemplo. Si yo le pido a una mujer que me diga cómo llegar de acá a tal lado, seguramente va a ser una orientación más cualitativa. Vas por aquí, vas a ver tal color, tal negocio, tal lo que fuera, vas a doblar en ese momento, etc. El hombre va a ser más cuantitativo. No es que una estrategia sea mejor que la otra, tienden a ser complementarias, pero no son distintos. El cerebro es gris, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El cerebro es gris, obvio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? No, el cerebro no es gris, el cerebro es multicolor. Tiene partes grises, tiene partes blancas, tiene partes negras, tiene partes rojas. Lo que pasa es que el cerebro que nosotros vemos en general, en un documental, en un museo de anatomía, está fijado, está en formol y se vuelve gris, pero eso no es un cerebro normal, ¿sí? Este me encanta, usamos el 10% del cerebro. Lo escucharon, ¿verdad? ¿Verdad? Mentira, más o menos, a veces, depende de quién. ¿Qué opinan? La pregunta sería, me repite la pregunta, no entiendo. Es absolutamente falso, es uno de los grandes mitos del cerebro. Usamos todo el cerebro, pero no todo el tiempo. Una buena imagen sería pensar en el cerebro como aterrizar en una ciudad de noche. No sé si les tocó volar y aterrizar en una ciudad de noche, vieron que es negro, con luces que se prenden y se apagan. Bueno, eso es el cerebro. Pedacitos que se van prendiendo y apagando, pero usamos todo evolutivamente. No tiene sentido que haya partes del cerebro que no usamos. Por lo tanto, si vienen con una mentira de gimnasia mental, ¿sí? Y vas a hacer un montón de sudokus y crucigramas y con esto vas a usar mucho más del cerebro. Mentira. Se van a convertir en expertos sudocólogos y crucigramólogos, pero no necesariamente eso se va a expandir a otras funciones. Usamos todo el cerebro. ¿Podemos ejercitarlo? Claro que sí, bienvenido sea. De hecho, yo les digo, la gimnasia mental no funciona. ¿Y qué funciona? Lo que te tiene que decir un neurólogo para que tu cerebro esté bien es lo mismo que te tiene que decir un cardiólogo. Estés en buena salud, que hagas ejercicio físico moderado. Eso ayuda al cerebro. Otras cosas vienen bien, pero no hay nada demostrado que ayude. Mozart te hace más inteligente, el efecto Mozart, ¿sí? Tan famoso, que si los bebés y los niños escuchan Mozart salen genios. Lo escucharon, ¿verdad? ¿Verdad? Mentira, más o menos.
Es una mentira, es un invento más que una mentira, no hay pruebas, esto sale de un paper, de una publicación única, y después se demostró que el tipo había hecho cualquier cosa. Pero para la época en la cual se demostró que el tipo había hecho cualquier cosa, ya había Mozart para bebés y juegos y lo que fuera. Es un mito, ¿sí? Y esto es parecido a otro mito peligrosísimo. No sé en Colombia cuán expandido está el mito de que las vacunas hacen mal, ¿sí? Que las vacunas pueden causar autismo, etc. Eso lo inventó un señor, lo publicó en un trabajo en una revista importantísima. Años después, ese trabajo fue retractado, determinaron que era fraude, que era falso, pero el mal ya estaba hecho. Mucha gente, y no tiene por qué no, dice, no, pero una vez se encontró esto, yo por las dudas no vacuno a mis hijos. ¿Sí? Y eso es mentira, es un fraude. La vacunación funciona y tendrá algún efecto secundario, te da una fiebre, te da un rayo, lo que fuera. Esto no tiene que ver con el cerebro, ¿sí? Las drogas agujerean el cerebro. En Argentina hace muchos años hay una revista de interés general, revista Noticias, que sacó en primera plana, este es el cerebro de Maradona. Y era un colador, directamente. El cerebro como si lo hubieran cagado a tiro, pa. No, las drogas no agujerean el cerebro, lo hacen pelota, por supuesto que sí. Pero no es que le comen una parte del cerebro, es mucho más sutil el efecto. Si el efecto farmacológico es muy largo, sí puede haber neuronas que se mueran y no las recuperes. Pero el efecto inicial es sutil, es de charlas entre neuronas, no de transformar el cerebro en un colador, ¿sí? Entonces hablamos. Los zurdos tienen el cerebro al revés. Claro, ¿sí? Obviamente, sí, si el cerebro derecho es el creativo y el otro es el racional, el zurdo tiene al revés. No, la mayoría de la gente tiene esa lateralización cerebral exactamente igual. No se sabe qué es lo que causa la sordera. Sí, realmente no es una pregunta que tengamos respuesta, pero sabemos que no invierten el cerebro, ¿sí? Existe la propaganda subliminal y ustedes no se dieron cuenta, pero yo fui poniendo a lo largo de esta presentación flashes de microsegundos con todos mis libros y ahora todos ustedes van a salir corriendo a buscar mis libros, ¿verdad? No, es mentira. También sale de un trabajo, un señor publicó un paper que decía que en una película en Estados Unidos había puesto en el medio de la película fragmentos muy cortitos de Coca-Cola, ¿sí? Una botella de Coca-Cola. Y él publicó que cuando la gente salió del cine, compró significativamente más Coca-Cola que en una película Control. Años después admitió que lo había inventado todo. Sin embargo, bueno, hoy el mito está muy presente. Sí hay cosas que entran de manera inconsciente, pero eso no quiere decir que sepamos mucho sobre la propaganda subliminal, ¿sí? Tenemos 5 sentidos, es un mito, tenemos muchos más. Y obviamente un conversatorio sobre el cerebro tiene que ser aburridísimo, así como acabamos de demostrar durante esta clase. Última cosa que quiero decirles que ahora sí termino. El cerebro. Vamos a hablar un montón de cosas sobre el cerebro. Si hablamos de cuántas neuronas tiene, un poquito de cómo funciona, hablamos de la percepción, hablamos de la empatía, hablamos de las decisiones, hablamos de los mitos. No hablamos del cerebro. Yo les dije, el cerebro es esto. ¿Sí? Así como ayer en los que estuvieron no les dije el amor es esto. ¿Por qué? Porque no podemos, nos excede. Efectivamente es tan complejo que un simple científico lo excede poder definir el cerebro. Entonces pidamos la ayuda a los que saben definir estas cosas, que no son los científicos, son los poetas. Como una gran poeta llamada Emily Dickinson, que hace muchísimo tiempo escribió que el cerebro es más amplio que el cielo y más ancho que el mar. Claro, porque ahí entramos nosotros, entran nuestras memorias, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos y hasta entra un pabellón argentino en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchas gracias.